Aden. A lo largo de aquel mes asistí a conversaciones muy didácticas. En la ciudad de Hipos, en la costa oriental del mar de Tiberíades, el maestro habló sobre el perdón y pronunció una parábola memorable. Si un hombre de corazón tierno tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no dejará a las 99 y saldrá a buscar a la extraviada, y cuando la encuentre, se la echará al hombro y, camino de su casa, llamará a sus vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo, hallé a mi oveja perdida. En verdad os digo que hay más felicidad en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no precisan del arrepentimiento. En vuestra religión, se refería a los judíos, Dios acepta a los pecadores. En el reino invisible y alado es el Padre Azul el que sale a los caminos para buscar a sus hijos antes de que ellos hayan pensado en arrepentirse. Y concluyó: el Padre Azul os ama y perdona vuestros pecados. En consecuencia, debéis aprender a perdonaros unos a otros. Supuse que se trataba de otra aproximación a la verdad. Él había dicho meses atrás que el hombre no puede ofender a la divinidad aunque lo pretenda. Una mente finita como la nuestra no está capacitada para comprender, y mucho menos para herir, la infinitud del Padre Azul. En consecuencia, ¿cómo entender que Dios perdona nuestros pecados? No se trata de orgullo, se trata de sentido común. Debería ser el hombre el que tendría que pedir cuentas a ese Dios supuestamente misericordioso y amoroso. Y lo digo de corazón. ¿Por qué permite que los niños mueran de hambre? ¿Por qué permite las guerras y la venta de armas? ¿Por qué permite la oscuridad mental y la existencia de los militares? En esos momentos recordé la lista de 100 preguntas a Dios, elaborada por mí en la cuna. No llegué a formular ni una sola. Pedro, a cargo de los evangelistas en Hipos, preguntó al rabí algo que ya le había planteado en otra oportunidad. Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Quizás 7 veces. Fue en la región de Kefar Semaj, al sudeste del Yam, donde el Galileo respondió a la misma cuestión, planteada igualmente por Pedrito. En aquella ocasión, Jasón vio dibujar a Jesús en la arena negra y roja de la playa. Primero trazó el número 7 y comentó: sabes que el camino hacia el reino de mi padre empieza, justamente, en el perdón. Después dibujó la letra Yod, que representa el número 10, y continuó diciendo: Allín simboliza la humildad. Allín es la letra hebrea que resulta de multiplicar el 7 por el 10. En consecuencia, Pedro, prosiguió el Galileo, bebe en la humildad, en el 70, para ser capaz de perdonar. Jesús, en definitiva, gran cabalista, jugaba con los conceptos. El 7 es la letra Sain, que simboliza lo fecundo. La Yod 10 es la unidad primordial, AB, es decir, el benéfico Padre Azul. El resultado de multiplicar 7 por 10 es 70, la humildad. Y el Galileo repitió: no solo 7 veces Pedro, sino 70 veces 7. En Gamala asistimos a un suceso pintoresco. Allí predicaban Juan Zebedeo y sus evangelistas. Pues bien, de pronto descubrimos que el rabí tenía competencia. Un individuo recorría las calles de la ciudad predicando en nombre del maestro. Nadie lo conocía. Era un tipo larguirucho y rubio, vestido de negro, de pies a cabeza, con un turbante igualmente azabache. Se subía a los muros y a los pozos y lanzaba ardientes arengas, hablando con acierto sobre el Padre Azul, sobre la inmortalidad del alma y sobre el reino invisible y benéfico que nos aguarda tras el dulce sueño de la muerte. En ningún momento identificaba al Hijo del Hombre con el Mesías libertador. El Galileo acudió de incógnito a uno de estos sermones y quedó maravillado. El tal Aden lo bordaba y el maestro aplaudió a rabiar. Aden no supo nunca quién era aquel fervoroso seguidor de sus prédicas. Según me informó el propio Aden, su conversión se debió a las palabras del endemoniado de Gerasa, que le habló de Jesús y de cómo había sacado los demonios de su cuerpo, arrojándolos después al interior de una piara de cerdos. Al regresar al campamento, Juanito preguntó al Galileo: maestro, ¿debo prohibir a ese hombre que hable en tu nombre? Jesús fue rotundo: no se lo prohíbas. ¿No comprendes que, en breve, este evangelio será proclamado en todo el mundo? No puedes esperar que todos los que crean se sometan a tu criterio. Juanito Zebedeo no obedeció el consejo del maestro, y esa misma tarde buscó al predicador y le reprendió, prohibiéndole que hablara del Padre Azul. Sí, Juan no tenía solución. Era soberbio, prepotente y necio. En la ciudad de Avila, en la Decápolis, nos instalamos entre hermosos viñedos. Se trataba de un lugar enteramente pagano. Al igual que otras poblaciones de la zona, Avila también había sido conquistada por Alejandro Magno. Una noche, en torno al fuego, Bartolomé hizo una pregunta comprometida: maestro, ¿cuál es la verdad sobre las sagradas escrituras? Lo cierto es que el oso puso en un aprieto al Hijo del Hombre, pero el rabí fue honesto, como siempre, y dio una lección de historia. Cuando se hallaba en el destierro, en Babilonia, explicó el Galileo, el pueblo judío no tenía historia escrita, los persas sí la tenían. ¿Y qué sucedió? Un personaje destacado, llamado Esdras, convocó a los ancianos del pueblo judío y decidieron escribir su historia. De eso hace 600 años así nacieron las sagradas escrituras, pero no todos esos ancianos eran santos. ¿Qué quieres decir?, preguntó el oso. El Galileo sonrió con benevolencia y aclaró: las sagradas escrituras contienen
contienen verdades, pero también falsedades o simples deseos de los hombres que las escribieron. Los libros llamados santos no representan al Padre Azul. El oso, desconcertado, apuntó. ¿Estás insinuando que las sagradas escrituras no son la palabra de Dios? No insinuó, afirmó. El Padre Azul no es Yahvé. Repito, esos textos fueron escritos por los hombres, según su interés y las circunstancias. Pero, aún así, ten la seguridad de que constituyen la mejor recopilación de sabiduría religiosa de ese momento. Y el maestro, valiente, fue más allá. Muchos de esos libros, querido Bartolomé, no fueron escritos por las personas que creéis, pero tampoco importa. Eso no los hace menos luminosos. ¿Y qué me dices del diluvio? Terció el oso. También fue un invento humano. Sí, otro invento. El Padre Azul nunca se arrepiente de lo que hace. ¿Por qué iba a arrepentirse de haber creado al ser humano? Eso dicen los libros santos, comentó Bartolomé, con razón. No, hijo mío, eso lo dicen los hombres, no el Padre Azul. Pero Noé, el Galileo, no le permitió continuar. Esa historia del diluvio fue copiada de los persas. Ellos sufrieron una inundación de los ríos Tigris y Éufrates. No hubo tal diluvio universal. Lee el Código de Hammurabi. ¿Y qué me dices de Adán y Eva? El maestro movió la cabeza negativamente. Otra historia falsísima, resumió. La verdad fue más espectacular. Observó la cara de perplejidad del oso y remachó, divertido. ¿Por qué en el Génesis se dice que Caín huyó a la tierra de Nod, al oriente del Edén? Si Adán y Eva fueron los primeros padres, quien era Nod tenía razón. Eso dice el Génesis 4:16. No había caído en la cuenta. ¿Y Jonás y la ballena? Prosiguió el oso, incombustible. Jesús se limitó a mover la cabeza de nuevo y negativamente. ¿Y la serpiente? El rabí rió con ganas. Y también los evangelistas que acompañaban a Bartolomé. No hubo ninguna serpiente, declaró el Hijo del Hombre. La verdad fue más interesante. Y nos dejó con la miel en los labios. ¿Qué pasó realmente con Adán y Eva? Fue otra formidable mentira, casi seguro Celta, una de las mujeres evangelistas, alzó la mano y preguntó, Rabí, ¿cómo hubieran sido las sagradas escrituras si los autores hubieran sido mujeres? Las risas fueron generales, pero las evangelistas permanecieron serias. Celta hablaba con el corazón. Jesús solicitó calma y, al hacerse el silencio, afirmó, hubieran sido más luminosas y con menos falsedades. Las palabras del Galileo, acertadísimas, levantaron un murmullo de desaprobación entre los varones, y le tocó el turno a Yu. Maestro, ¿por qué no escribes tus enseñanzas? Muchas terminarán perdiéndose. Jesús miró al chino con dulzura. Él sabía que Yu lo escribía todo, y proclamó otra importante verdad. Si lo hiciera, si escribiera mis enseñanzas, cuando ya no esté, os dividiríais y, aún así, os enfrentaréis en grupos que dirán poseer la verdad. Par 10. Cuán cierto era. Y en esos momentos recibí un pensamiento respecto a Yu que me inquietó, pero fue tan funesto que lo rechacé. Eso no es posible, me dije. En Edrei, otra bella ciudad helenizada, fuimos recibidos por Tomás y sus evangelistas. Jesús habló a los seguidores sobre algo que la primitiva iglesia y sus sucesores olvidarían muy pronto. No acudáis al miedo o a las amenazas para que vuestros hermanos descubran el reino invisible. Recordad lo que dije. He aquí que llego a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré. Y lamenté las cruzadas, la Santa Inquisición, con sus más de 120.000 muertos, los conquistadores que arrasaron América, África y la India en nombre de la cruz, y recordé todos los fanatismos de nuestro tiempo. Los hombres, prosiguió Jesús con evidente cansancio, pelean en el nombre de Dios sin saber que el Padre Azul está en el interior de cada ser humano, sea rico o pobre, sabio o ignorante, hombre o mujer. En Gerasa, en la Decápolis, no confundir con la Gerasa de la orilla oriental del Yam, vivimos otros momentos deslumbrantes. Paseamos, maravillados, por sus calles empedradas. Disfrutamos con sus construcciones de mármol blanco, con los teatros, el hipódromo, los templos a Zeus y Artemisa, el gran foro y las tabernae, tiendas en las que vendían de todo. Jesús hizo y departió con Santiago Zebedeo y sus evangelistas. Una de las noches, en el campamento situado a las puertas de la amurallada ciudad, creo recordar que fue el martes 13 de septiembre del año 29 de nuestra era, surgió una conversación que me interesó vivamente. El maestro habló de sus otras muchas ovejas. Tengo otras ovejas, explicó ante la sorpresa general, que no son de este redil. Mis palabras, por tanto, no son únicamente para este mundo. Lo entendí de inmediato. Jesús, obviamente, se refería a otras civilizaciones no humanas, pero Santiago y los suyos no comprendieron. Era lógico. Ellos no podían imaginar que en el espacio hubiera vida inteligente. Y Santiago, confundido, preguntó, Maestro, ¿dónde están esas ovejas? Quizá en Roma. El rabí negó con la cabeza. Estaba claro que resultaba muy difícil aproximarse a la verdad. Entonces alzó la vista hacia el firmamento y señaló las 8000 estrellas visibles. Pero tampoco entendieron. Y prosiguió, casi para sí. En el reino invisible y al lado hay muchas moradas. Allí viven nuestros hermanos. Esas ovejas también conocen mi voz, y yo he prometido al Padre Azul que todas esas ovejas serán conducidas a una misma hermandad espiritual. Uno de los
jóvenes evangelistas se interesó. Rabí, ¿cuántas ovejas hay en tu reino? Y el maestro volvió a dibujar en la tierra. Con el dedo índice izquierdo trazó una palabra en hebreo. Ein Sof, infinito, es decir, sin fin. Y recordé los estudios secretos de los militares norteamericanos y de la NASA sobre la posibilidad de vida en el universo, o debería hablar de los 7 superuniversos. 7 billones de mundos habitados o habitables. ¿Es que hay más mundos como este? Terció Santiago. El discípulo utilizó la palabra Yabesh, tierra o mundo, en arameo, aunque en aquel tiempo el concepto de esfericidad para la tierra no era compartido por la mayoría. Y Jesús repitió, Ein Sof. En aquella época, la cosmogonía era muy limitada. Solo unos pocos tenían acceso a estudios más bien rudimentarios y equivocados. He aquí lo que creían astrónomos, matemáticos y filósofos. La Tierra, aseguraba Tales de Mileto en el siglo VI ADJC, es un madero que flota en el agua. Anaxímenes, por su parte, pensaba que la Tierra se sostenía milagrosamente en el aire. Fue Anaximandro de Mileto quien arriesgó algo más y afirmó que el mundo era el centro del universo. Después llegó Pitágoras y habló, por primera vez, de cosmos orden, en griego. El genial matemático aseguró que la Tierra era esférica. Fue la primera vez que se sepa que alguien afirmó semejante cosa. Para los pitagóricos, el universo era una enorme esfera con el polo norte en la osa mayor. Pues bien, la Tierra ocupaba el centro de ese universo. Filolao, siglo V ADJC, escribió que la Tierra y el resto de los astros giraban alrededor de un fuego al que llamó trono de Zeus. Para Aristóteles, siglo IV ADJC, la Tierra, en efecto, era una esfera, como aseguraba Pitágoras, y el Sol y las estrellas giraban a su alrededor. Arquímedes, en su obra Arenario, escrita en el 216 a.C., apoya la teoría de Aristarco de Samos. La Tierra y el resto de los astros giran alrededor del Sol. Aristarco llegó a insinuar que la Tierra era 7 veces menor que el Sol, y el maestro prosiguió, y sabed que lucharé por las criaturas que viven en esas otras moradas. El Padre sabe que no abandonaré a mis ovejas. El Padre sabe que daría mi vida por ellas. Hizo una pausa, miró a los seguidores y comprendió. No comprendían, pero continuó con voz vibrante. Y recordad, si doy mi vida por vosotros la recuperaré de nuevo. Vosotros no podéis comprender lo que digo, pero os aseguro que yo recibí esa autoridad de Abba antes de que fuera este mundo. Santiago y los evangelistas no alcanzaron a entender el significado de las palabras del maestro. Las mujeres, en cambio, sí comprendieron. Él estaba hablando, una vez más, de su próxima muerte y continuamos el camino. En la pequeña ciudad de Dion, al norte de la Decápolis, acampamos también junto a las murallas. Dion era gemela a la Dion de Macedonia, al pie del monte Olimpo. También se notaba la mano de Alejandro Magno, su fundador. Las calles y construcciones eran esmeradas y luminosas. Era una población pagana pero respetuosa. Jesús se movió a su antojo, haciendo y disfrutando. Pero, al final, tuvimos mala suerte. De pronto, una mañana, los evangelistas se levantaron con la piel enrojecida. Chinches, exclamaron. En efecto, una plaga de Simex lecturarius cayó sobre la ciudad y alrededores. Miles de insectos, de cuerpos aplastados y ovales, surgían por cualquier parte. Se ocultaban en las tiendas, en los sacos de viaje, en los carros y en las ropas. Era imposible conciliar el sueño. Algunos superaban los 10 milímetros de longitud. En la mañana aparecían muy rojos, perfectamente cebados con la sangre de las víctimas. El olor en el campamento era repugnante. Yo me salvé gracias a la protección de la piel de serpiente. Felipe casi se volvió loco. Contrató perros adiestrados que localizaban las colonias de insectos y los quemaban. Fue inútil. Se reproducían a gran velocidad, entre 150 y 500 huevos en menos de una semana. El intendente probó también a rociar a los evangelistas con orina de caballo y a frotarlos con ajenjo. El rabí se negó. A las pocas horas, los Simex volvían al ataque. Era una batalla perdida, y tuvimos que regresar a la gran pradera. La gente estaba de mal humor. Fue necesario quemar el reda, los sacos de viaje y las ropas. Te invito a suscribirte. Gracias.